1. Panteón francés. La noche en la ciudad presenta al transeúnte una enorme variedad de situaciones y personajes. Mientras más tarde se encuentre el caminante en la ciudad, más elementos será capaz de observar en su nocturno andar. En la década de los 60, Ernesto tenía 34 años de edad y trabajaba como un taxista manejando un amplio Ford 58 que había comprado con muchos esfuerzos. Todos los días salía a trabajar a las 6 de la mañana y a mediodía regresaba a su casa a comer con su familia y a tomar un pequeño descanso. Después volvía al trabajo y regresaba hasta las 2 de la mañana. Todo ese esfuerzo era para mantener a su esposa Licha y a su hija Consuelo y a su hijo menor Gustavo. Ahora que su hija estaba a punto de cumplir 15 años, Ernesto sabía que debía de trabajar más arduamente, pues aunque no iban a hacerle una gran fiesta, quería que su hija tuviera un lindo recuerdo de bailar su primer vals con su padre. Era una fría tarde de otoño de aquellos que anticipan la inminente venida del invierno. La fría ciudad se hallaba quieta y las ramas de los árboles dejaban caer sus hojas sobre el pavimento. El sol, como siempre en estas fechas, se había ocultado más rápido que de costumbre. La oscuridad había caído sobre la ciudad y los pocos transeúntes que se encontraban en las calles se apresuraban a regresar a sus casas. Ernesto pasaba por la avenida Reforma, iluminada con las nuevas luminarias color ámbar. Ese día no había tenido mucho pasaje, quizás por el frío, y por eso decidió dirigirse hacia el puente de Alvarado al tiempo que sintonizaba en el radio la XEW para escuchar el noticiero de la noche, seguido por la hora de los aficionados. Ribera de San Cosme tampoco parecía muy transitada, así que Ernesto hacía cuentas mentales, sacando los costos de la gasolina, o lo que él llamaría el gasto, que en la comida le había entregado ya a su esposa también, y lo que también tenía que pagar de renta ese mes, y lo que también debía de ahorrar para la fiesta de Consuelo. Y mientras circulaba por la calzada de México-Tacuba, concluyó que las próximas semanas tenía que trabajar como un mastezón. Por el momento no encontraba pasaje, a pesar de ser una noche de viernes, como si la gente no quisiera dejar sus tibios hogares y salir. Ernesto se sorprendió cuando se dio cuenta de que ya circulaba por la calzada de Legaria, lo que significaba que se encontraba bastante lejos de su casa y ante la evidente falta de pasaje, probablemente sí tendría que dar vuelta y salir hasta el día siguiente. Cuando se disponía a regresar a su casa, una joven le hizo la parada. Ernesto se detuvo y la joven subió al taxi. Él le preguntó de un modo amable: «Buenas noches, ¿a dónde la llevo, señorita?» «Buenas noches, necesito ir a la catedral». «Muy bien». Arrancó el coche y se dirigió al lugar indicado. Por el retrovisor observó a su pasajera mientras que conducía. Se trataba de una joven que no era mayor de 20 años. Su porte era el de una mujer con dinero, pero algo en su rostro transmitía una sencillez reconfortante. Su piel era muy blanca y su cabellera era larga y rubia. Cuidadosamente estaba peinada, bajo un velo que él supuso que había puesto por el lugar al que se dirigía. Su vestimenta consistía en un vestido blanco que estaba suelto, de tela fina, y unos zapatos de mismo color, que no llevaba aretes tampoco, y solo colgaba de su cuello una cadena con una medalla de oro en la que se podía leer su nombre, Aurora. A pesar de la belleza de esta joven, lo único que parecía que no congeniaba con ella era su triste mirada y con sus ojos que dibujaban porque parecía que no pertenecían a la joven. Sus ojos eran grandes y amables, pero parecía que no tenían brillo. Cansado, pues, de no tener con quién hablar, apagó el radio y entabló conversación con esa joven. «¿Y ya tenía mucho tiempo esperando a usted un cocodrilo, señorita?» «Sí, bastante tiempo», contestó con voz suave y tranquila. Un cocodrilo es un nombre coloquial con el que se conocían los taxis de la época por sus colores y sus decorados. «Es que a esta hora de la noche muchos compañeros ya no quieren trabajar», dijo alegremente Ernesto. «Yo ya me iba a ir a mi casa, pero la vi y decidí seguir chambeando, ¿sabe? Estoy ahorrando para los 15 años de mi hija y pues todavía me falta bastante y solo queda un mes, así que tendré que trabajar hasta tarde y también los fines de semana». «Qué bueno que quiera tanto a su hija. Siga trabajando mucho para ella. Mi padre también me quería mucho», dijo la joven.
dedicando así a Ernesto por primera vez una mirada. Sí, la verdad es que es mi adoración. Y también tengo otro hijo más chico, apenas tiene 10 años. Ah, pero cómo da lata. Eso sí, los dos me salieron bien estudiosos. A esto la joven sonrió, pero no contestó nada. Ernesto guardó silencio y se dio cuenta de que ya casi llegaban a la catedral. Cuando se detuvo enfrente de ella, la joven se bajó del taxi y le dijo: «Espere aquí porque aún necesito ir a otros lugares». Ernesto asintió y sin dudar, porque algo en la joven le inspiraba confianza. Así que ella caminó hacia la iglesia, pero no traspasó el umbral, simplemente inclinó la cabeza. Después de unos minutos, se santiguó y regresó al automóvil. Ernesto pudo ver los ojos de la muchacha, que eran brillantes por las lágrimas que se contenían, pero que aún conservaban su dulzura y también la triste mirada. «Lléveme a la iglesia de la profesa, aquí delante», le pidió la joven. Ernesto le obedeció enseguida y perfiló el taxi hacia su nuevo destino, a tan solo unas cuadras, y la muchacha descendió del taxi y le pidió que lo aguardara y repitió el ritual anterior. «Por último, vayamos a la iglesia de la Santa Veracruz», le dijo con suave voz, y de nuevo con los ojos anegados. Ernesto así volvió a avanzar sobre la avenida Tacuba, y la ciudad estaba casi desértica. No había tráfico, por lo que el recorrido fue bastante rápido. Pronto llegaron a su destino, y una vez más la joven repitió las anteriores acciones, solo que ahora se hincó en el atrio de la iglesia y así estuvo por largo tiempo. Ernesto bajó del taxi para estirar los pies porque se encontraba muy cansado de manejar. Cuando la joven se levantó, él abordó el taxi y por el retrovisor se dio cuenta de que sus ojos ya no estaban llorosos. Parecían haber recobrado su alegría. Esperó a que ella le diera el nuevo destino. «Por favor», le dijo sonriendo, «lléveme al lugar en donde lo abordé». «Enseguida, señorita», respondió Ernesto. «¿Cómo se llama su hija?», preguntó interesada la joven. «Chelito. Bueno, Consuelo. Pero así le decimos de cariño. Está muy emocionada con su fiesta. Su mamá le va a hacer su vestido. Y ella a veces va a planchar a una casa rica, y con lo que ha juntado ya compró las telas». «Me da mucho gusto, es usted muy buen padre», agregó la joven, mientras veía a través del cristal la fría ciudad. Ernesto no se atrevió a preguntarle por qué estaba sola a esas horas de la noche, o por qué no había entrado a los templos que habían visitado. Además, ya estaba muy cansado. Sentía los ojos arenosos a causa del sueño, y eso lo extrañó, pues diario trabajaba incluso hasta más tarde, pero nunca se había sentido así. De súbito, la voz de la joven lo sacó de sus pensamientos. «Aquí está bien, gracias». Ernesto detuvo la marcha y volteó, esperando el pago. El taxímetro marcaba 80 pesos. Entonces la joven sonrió y dijo: «Mi nombre es Aurora Almanza. No traigo dinero conmigo, así que le pido que vaya a casa de mi padre, en la calle de Palmas, número 54. Ahí él le pagará. Por favor, entréguele esto». Le dio la medalla que llevaba al cuello. La joya ya no le pareció a Ernesto tan brillante. Ahora estaba recubierta de polvo, como si fuera tierra. «Dígale también a mi padre que lo quiero mucho». Ernesto aceptó. Estaba demasiado cansado para pensar en reclamar. Y la joven le inspiró confianza desde el inicio de su viaje. Ya rumbo a su casa se dio cuenta de que la joven había olvidado su velo en el asiento trasero. Regresó con rapidez para devolvérselo, pero en el punto donde lo había dejado no había ni rastro de ella. De pronto se encontró ante una entrada que con letras anunciaba: «Herowski Mordens Le Mans de Signor». Comprendido, vio que el lugar en donde Aurora había bajado era la puerta principal del panteón francés de Lejaria, y la única explicación era que ella vivía en alguna de las calles cercanas y había caminado a la calzada para tomar el taxi. Sabía que no podía hacer nada más. Por eso se fue a su casa a dormir, y a la mañana siguiente
Su esposa lo despertó. ¿Qué no te vas a levantar hoy?, preguntó Licha a Ernesto. Le parecía extraño que hubiera llegado tan tarde y que además no se hubiera levantado. No, me siento muy mal, Licha, le contestó Ernesto, sin abrir los ojos. Pasó 3 días en la cama. Estaba pálido, ojeroso y la mayor parte del tiempo dormido, y solo despertaba para comer. Su alegría habitual lo había abandonado. Su esposa, preocupada, lo llevó a un doctor, que después de revisarlo le dijo que no tenía ninguna enfermedad. Por las noches, Ernesto soñaba a Aurora, que le recordaba su encargo. Al 4.º día, se sintió un poco mejor y salió a trabajar muy temprano. Al subir a su taxi, vio en el asiento del copiloto el velo y la medalla de Aurora. Dudó antes de decidirse, pero resolvió ir a cobrar el viaje que la joven le debía. Pronto llegó a la dirección que Aurora le había indicado y bajó del taxi con los objetos en la mano, y se encontró ante una residencia de cantera, tal como lo había pensado. Aurora pertenecía a una familia de sociedad, así que tocó el timbre y enseguida salió una sirvienta. ¿Qué desea? ¿Es esta la casa de la familia Almanza?, preguntó Ernesto, algo intimidado por la mujer. Sí, ¿a quién busca? Al señor Almanza. Es importante. Me manda a su hija. La mujer frunció el ceño y cerró la puerta. Ernesto se sorprendió por la actitud de la mujer. Pensó que Aurora lo habría engañado. Ya resignado se disponía a subir a su taxi cuando la puerta se abrió de nuevo y salió un hombre maduro de alrededor de 50 años, y de inmediato lo reconoció como el padre de Aurora, porque tenía los mismos cálidos ojos y el mismo tono de piel, solo que él era menos pálido y vestía un traje negro y corbata. ¿Usted preguntó por mí?, inquirió el hombre. Soy Esteban Almanza. ¿En qué puedo servirle? Mire, le explicó Ernesto, un poco más seguro porque el padre de Aurora parecía un hombre gentil. Hace 4 días, su hija abordó mi taxi, como a las 9 de la noche. Me pidió que la llevara a la catedral, a la iglesia de la Profesa y a la de la Santa Veracruz, y después la regresé a la puerta del Panteón Francés, que fue donde ella abordó mi taxi. Allí ella me entregó esta medalla y dejó su velo. Dijo al tiempo que le entregaba todo a su padre. Me pidió que viniera aquí para que usted me pagara el viaje y que le dijera que lo quiere mucho. Mire, yo no vendría hasta acá, pero realmente necesito el dinero, y del viaje son 80 pesos. El padre de Aurora no pudo disimular su sorpresa, y sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: hace 4 días que mi Aurora cumplió 15 años de muerta. Se encuentra enterrada en el Panteón Francés, y en el funeral le pusimos esta medalla y el velo. Ella falleció cuando chocó el taxi en el que venía a la casa después de estudiar. Ernesto no pudo hablar, y no fue necesario porque el padre de Aurora continuó entre sollozos. Yo nunca quise celebrarle a mi hija una misa cuando murió, pues estaba enojado con Dios por habérmela quitado, y ella volvió para pedir perdón por mis pecados y para buscar el descanso de su alma. Gracias por haberla acompañado. El señor Almanza pagó el viaje a Ernesto y le dio una gratificación por el gran favor que le había hecho al alma de su hija. Con esa gratificación, el taxista pudo hacer la fiesta de su hija, y hasta su muerte, Ernesto llevó regularmente flores a la tumba de Aurora, que de forma indirecta le había hecho un gran favor.